Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Perdón por la tardanza de mis vídeos, es que estaba ocupado con mi vida personal. Hoy hablaré sobre un personaje de DC, habló de Capucha Roja, voy a explicar qué hubiera pasado si él hubiera existido en la vida real, aunque sea un poco parecido al de Punisher, claro. Espero que disfrute mucho este video. Puedes ser como Jason Todd Redor, en la vida real, o es imposible. Puedes ser un vigilante asesino. Quiero decir, técnicamente. Es súper ilegal, pero físicamente puedes ir por ahí matando criminales. Ahora, ¿puede un ser humano lograr las hazañas que Jason tiene en cómics / televisión / películas / más? Dios, no. Él, al igual que su figura paterna Batman, está en condiciones más allá de su punto máximo. El nivel de tensión que el Batfam supera sus cuerpos y mentes simplemente no es sostenible de la forma en que lo hacen. Quiero decir, Jason no es mucho más débil que Bruce, y Bruce puede bancar regularmente más de 1000 libras. Generalmente se considera que Jason está aproximadamente al mismo nivel que Bruce en lo que respecta a la fuerza física. Ahora consideremos que el récord mundial actual de press de banca es de 1353 libras. Ahora considere que el récord mundial se basó en una sola repetición. Batman y Redor están bancando sets completos apenas por debajo de ese peso. Muchas veces sin un observador, lo que significa que tienen suficiente confianza en su fuerza que sienten que no necesitan uno. ¿Existe algún mercenario como Jason Todd / Redor en la vida real? Ha habido personas a lo largo de la historia que han matado como una forma de tomar la justicia en sus propias manos. Hubo alguna vez un niño adoptado por un culturista ninja multimillonario que está mentalmente enfermo y se viste como un murciélago, que luego pasó a ser dicho multimillonario patada lateral antes de ser golpeado hasta la muerte y explotado, luego revivido y luego pasa a ser un antihéroe que mata a tiros a los criminales. Lo dudo mucho. ¿Cuánto nos parece Redod estamos hablando? ¿Temerían los criminales a Redod si fuera real? Este vigilante ha sido vilipendiado en Hollywood con todo tipo de superhéroes, sin embargo, en la vida real ser un vigilante es probablemente una de las formas más efectivas de ser asesinado. Sé que si algún policía quisiera arrestarme, asumiría que estaba tratando de secuestrarme bajo el color de la ley e inmediatamente intentaría eliminarlo a él. Recuerdo que un policía le dijo una vez a alguien en internet que la mayoría de las personas que cometieron un arresto ciudadano terminaron siendo demandadas. Los particulares no tienen las mismas protecciones que los agentes de policía. Incluso los testigos de la policía a menudo terminan siendo demandados. Recuerdo un caso en mi contra en el que el dueño de la gasolinera defendió a los policías. La policía no solo perdió el caso penal que tenían contra mí por medio de un veredicto del jurado, y luego nuevamente por medio de un tribunal de apelaciones, sino que también demandé al dueño de la gasolinera porque apoyaba a la policía y no les decía que se retiraran como le ordené que hiciera. Lo acusé de ayudar e instigar el comportamiento criminal de los oficiales de policía infractores, y de no intervenir en el arresto ilegal bajo 42 US 1983 cargo civil por privación de derechos bajo el color de la ley ya que estaba actuando en nombre de los oficiales de policía. Su excusa poco convincente era que temía que la policía tomara represalias. Rápidamente le dije que si no se retiraba, lo demandaría y él muy tontamente pensó que estaba fanfarroneando. No pasó mucho tiempo después de que un alguacil federal le entregara una citación para responder a mi queja federal en su contra por más de $1 millón en 22 días. Luego arrojó a la policía debajo del autobús porque sabía que estaban mintiendo y testificó contra la policía en mi nombre. Me detuve en el estacionamiento de una gasolinera a altas horas de la noche para verificar la presión del aire en un neumático y me acusaron de invasión criminal dentro del estacionamiento de la estación de servicio que tenía un medidor de bomba de aire que todavía estaba encendido y activo a pesar de que era tarde en la noche. Así que su pequeño intento de ser una mierda de superhéroe vigilante le salió el tiro por la culata y su compañía de seguros llegó a un acuerdo conmigo fuera de la corte. Muchos vigilantes han tenido experiencias aún peores, varios de ellos incluso han muerto. Mi consejo para ti es que si crees que ser un vigilante o un superhéroe es una buena idea, entonces deberías hacerte una evaluación mental, porque lo más probable es que te convierta en un supercero en un tiempo récord, además de que es muy difícil para tu cuenta bancaria. ¿Cuánto tiempo sobrevivirá Jason Todd / Redod contra policías reales en la vida real? Debo decir que no muy bien.
Cualquier personaje ficticio tiene poca o ninguna posibilidad contra la policía real. Mientras que un personaje ficticio luchaba con armas ficticias, las armas policiales reales no son ficticias. Es un misterioso loco bien entrenado que es susceptible de matarlos. Y estoy seguro de que estarían preocupados. Todos los negocios estarían encerrados, hasta poder localizar a Vigilante, y matarlo. ¿Por qué Red Hood y Punisher son muy similares? The Punisher y The Red Hood son similares porque ambos no joden, ambos usan armas y ambos matan a los malos. ¿Qué tan exitoso podría ser un vigilante urbano de la vida real? Hay una razón por la cual los vigilantes urbanos solo existen en las películas. Porque sin una tripulación de 50 personas siguiéndolo, estaría muerto en el momento en que intentara hacer un truco estúpido. Ahora pasé 15 años trabajando para sacar de mi vecindario a traficantes de drogas, proxenetas, abusadores de niños, ladrones armados y otros. Y ni una sola vez intenté hacer un estúpido truco de vigilante urbano, porque eso no habría logrado nada. Para eso está la policía. Y hay cientos de maneras en que los ciudadanos pueden ser buenos ciudadanos y ayudar a la policía sin empeorar las cosas fingiendo ser vigilantes urbanos. Si Capucha Roja fuera real, correría el mismo destino de Frank Castle, siendo encontrado por las policías para después ser arrestado, o asesinado.